Triste tan lejos de Dios me sentí, sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, me dijo ven a la luz. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llamas. Con la paz de seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Mi amigo en las luces del tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la única luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llamas. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Tu santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llamas. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Oh, ven a Jesús, mi feliz pecador, no pagues a ciegas llamas. Ven a Jesús, tu benigno Señor, en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llamas. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Amén. Ya empezamos. Bueno, buenas noches, hermanos. Buenas noches. Qué gusto verlos acá otra vez. Y pues bueno, un saludo para todos los hermanos que nos siguen a través de Juan 17:3 también. Vamos a tratar de estudiar en esta noche la palabra del Señor, pero antes vamos a colocarnos de rodilla para pedir la dirección del Señor. Oremos. Amén. Bendito Padre y buen Dios, te damos gracias por la bonita oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor, de escuchar tu voz, de sentirte, Señor, en nuestros corazones, tu presencia. Padre, el tema de hoy es el tema más importante de todos los temas que hemos tratado durante esta semana, porque es el tema de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestra santificación. Padre, yo te suplico que abras mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos acá presentes, para que podamos, Señor,
entender el tema que vamos a tratar, recibirlo en el corazón y prepararnos para tu segunda venida. Amén. Quedamos en tus manos, Señor. Aparta todo espíritu malo que haya, toda distracción, porque sabemos que el enemigo no quiere que se presenten estas verdades, Señor. Quedamos en tus brazos, Padre. Envía a tus ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches nuevamente. Quiero decirles algo. El tema de hoy, para mí personalmente, es el tema más importante de toda la Escritura. Pudiera ser que de pronto nosotros no hayamos entendido bien alguno de los temas durante la semana que hemos tratado, pero si entendemos el tema de hoy, vamos a entender todo el plan de la salvación. Amén. Y finalmente, eso es lo que necesitamos comprender, el plan de la redención, porque nosotros somos parte de ese plan en la mente de Dios. Jesús dijo algo interesante. Jesús dijo en Mateo 24, versículo 3, mirad que nadie os engañe. Él dijo que tuviéramos cuidado porque en esta generación, a esta generación, le iba a acontecer algo. Iban a haber engaños por doquier. Por todo lado iban a haber engaños. Y del primero que tengo que mirar, no ser engañado, es de mí mismo. Porque muchas veces nuestros sentimientos y emociones nos engañan. Así que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Los discípulos le preguntaron acerca de su venida, estando en el Monte de los Olivos. Y lo primero que él dijo fue, miren que nadie los engañe. Y dio la razón, porque vendrán muchos en mi nombre. Así que Jesús no dijo que los engaños iban a venir de satanistas. Jesús dijo que los engaños iban a venir de gente que profesa creer en Él. Y es por eso que son engaños. Porque se lleva el nombre de Cristo, pero se enseñan falsas doctrinas. Dice algo interesante en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 12. Satanás engaña al mundo entero. ¿A quién engaña Satanás? Al mundo entero, hermanos. ¿Qué me hace pensar a mí que yo no pueda estar engañado? O que a mí no me pueda engañar Satanás. Piensen en esto. Cuando Adán y Eva fueron engañados, ¿había pecado en ellos? No. Fueron engañados cuando aún no habían pecado. Es decir, que la mente de Adán y Eva era una mente lúcida. Y Adán y Eva, historia de la redención, dice que habían sido advertidos acerca de la rebelión de Satanás en el cielo. Y sin pecado, en una condición de perfección, Satanás logró engañarlos. Ahora, si los engañó a ellos, ¿qué nos puede hacer pensar a nosotros que nosotros no podemos ser engañados? ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Y Apocalipsis dice, Satanás engaña al mundo entero. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que Satanás ha descendido con gran ira a esta tierra porque él sabe que el tiempo que le queda es muy corto. Él sabe que su tiempo se está acabando. Él sabe que su tiempo está terminando. Y me llama la atención un pasaje del Espíritu de Profecía que está en Cristo en su santuario, página 22. Escuchen lo que dice.
como pueblo, necesitamos ser estudiantes fervientes de la profecía. No hemos de descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual. Así que hay algo que nosotros debemos comprender como pueblo y que no debemos descansar hasta que no lo entendamos plenamente, y es el asunto del santuario. ¿Por qué el Señor enfatiza tanto en que debemos entender el asunto del santuario? ¿Qué es lo que pasa en el santuario? Bueno, hermanos, es que en el santuario el Señor colocó en el tema del santuario todo el plan de la redención del hombre. Así que si nosotros entendemos lo que pasa en el santuario, lo que ha pasado en el santuario, lo que está pasando en el santuario y lo que va a pasar en el santuario, entonces nosotros vamos a entender por qué Cristo vino a morir a esta tierra. Y vamos a entender todo el plan de la redención, todo, hermanos. Si entendemos el asunto del santuario, vamos a entender todo el plan de la redención. Y quiero hablar de lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 16, porque para entender Efesios 2, 16, solo lo podemos entender a la luz del santuario. Efesios 2, 16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que Efesios 2:16 me dice que Dios ideó un plan y que ese plan es por el cual nosotros vamos a ser justificados. Y a ese plan el Señor le llamó la justificación por fe o la fe de Jesús. Y Efesios 2:16 me dice que nosotros vamos a ser justificados por la fe de Cristo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Todo ser humano tiene que entender qué es la fe de Jesús. Y si ustedes pueden ver la síntesis del mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, versículo 12, recuerden que el mensaje del tercer ángel empieza en Apocalipsis 14, 9, ¿cierto? Termina en el versículo 13. Pero en el versículo 12 dice algo interesante. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, pero dice algo interesante. Y tienen... Así que no se pueden entender las profecías si no entendemos la fe de Jesús. Para poder entender las profecías necesitamos entender qué es la fe de Jesús. Y yo quiero espaciarme en esto porque quiero decirles algo, hermanos. Yo durante muchos años estuve peleando con mis defectos de carácter, estuve peleando con mis malas inclinaciones al pecado, estuve peleando con esa herencia biológica que me dieron mis padres y abuelos, todas esas tendencias al mal, por muchos años. Pero mi vida empezó a cambiar cuando empecé a entender qué es la fe de Jesús. Todo empezó a cambiar, porque el Señor en este mensaje me enseñó cómo se pelea. ¿Cómo es que podemos pelear y batallar contra Satanás? Así que vamos a espaciarnos en ese tema, porque ustedes y yo necesitamos victoria sobre el pecado, ¿sí o no? Amén. Este pasaje es muy profundo, muy profundo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 422. Necesitamos ser iluminados acerca del plan de la salvación. No hay uno en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema. Cuando yo leí este pasaje, entonces me formulé una pregunta y dije, el Señor me dice
que no hay uno en 100 que comprenda por sí mismo el plan de la salvación, de manera que yo debo ser uno de esos que no entiende el plan de la redención. Así que empecé a investigar por qué el Señor dice que no hay uno en 100 que entienda el plan de la salvación. Y por qué la sierva del Señor dice que no debemos descansar hasta que entendamos plenamente el tema del santuario. Porque el plan de la redención está contenido en el santuario. Hablando del plan de la redención y lo que es la fe, el libro Ministerio de Curación, página 41, nos dice algo interesante. La fe nos une con el cielo y nos da fuerza para contender con las potestades de las tinieblas. Así que si yo entiendo qué es la fe, entendiendo qué es la fe y recibiendo la fe de Jesús, yo voy a tener poder para contender con el diablo. Pero si yo no entiendo qué es la fe y mucho menos vivo en fe, voy a ser un derrotado del diablo toda mi vida. Y toda mi experiencia cristiana va a ser un fracaso. Así que es muy importante entender la fe, porque es a través de la fe que recibimos poder para contender con las potestades de las tinieblas. Tiene algo interesante la fe. Dice que la fe nos une con el cielo. Así que en la fe nosotros llegamos a ser uno con nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. La fe nos une con el cielo y nos da fuerza para contender con las potestades de las tinieblas. Dios ha provisto en Cristo, graben esta palabra por favor, Dios, el Padre, ha provisto en Cristo los medios para contrarrestar toda malicia y resistir toda tentación por fuerte que sea. Así que tenemos que mirar a la luz del santuario qué fue lo que Dios ha provisto en Cristo para que nosotros podamos vencer todas nuestras inclinaciones hacia el pecado. Y por eso el Señor dio dos grandes principios en el plan de la salvación. Y mis hermanos, si ustedes en esta semana no logran entender sino este mensaje, ha valido la pena todo esto porque entendieron todo el plan de la redención. Y nosotros somos parte del plan de la redención. Y el ataque de Satanás a través de toda la historia del cristianismo y desde Génesis hasta el Apocalipsis ha sido contra este mensaje. Los dos grandes principios del plan de la redención. Y el Señor definió el plan de la redención en dos principios. A uno le llamó justicia imputada y al otro le llamó justicia impartida. En esos dos grandes principios, el Señor me enseña algo, que la justicia imputada es algo que Él me otorga, que Él me da, y que no importa si yo quiero recibirlo o no, Él me lo ofrece, Él me lo imputa, me lo obsequia. Esa de la justicia imputada se ve en la cruz del Calvario, pero no solamente en la cruz del Calvario, se ve en la vida de Jesús. Nos han enseñado por años, por muchos años, que el santuario y el ministerio de Cristo radica solamente en el atrio, que es la cruz, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Sin embargo, ustedes pueden encontrar que antes de Jesús llegar a la cruz, que representa el atrio, Jesús estuvo viviendo por 33 años en el campamento. Recuerdan que alrededor del santuario, cuando Moisés hizo el santuario, recuerdan, por mandato del Señor, recuerdan que en el santuario, alrededor del santuario, habían carpas donde moraba el pueblo de Israel. Bueno, esas carpas estaban ahí, esas tiendas estaban ahí alrededor del santuario para hacernos a entender que el Hijo de Dios iba a venir a esta tierra y iba a morar en esta tierra como uno de nosotros. Así que antes de ir a la cruz, Jesús estuvo ¿en dónde? En el campamento. Estuvo haciendo butacas, estuvo haciendo mesas, estuvo trabajando como cada uno de nosotros, pero hay algo interesante de la vida de Jesús.
Toda la vida de Jesús fue una vida de fe. Hay conceptos equivocados de fe. Hay personas que piensan que vivir por fe es dedicarse por completo al ministerio. Pero yo pregunto, ¿cuántos años vivió Jesús en fe? ¿Cuántos años de su vida vivió Jesús en fe? Toda su vida fue una vida de fe. Así que Jesús vivió en fe siendo carpintero. Y un mecánico, un latonero, un panadero puede vivir en fe en su profesión. Porque la fe no es algo que se adquiere por lo que me dedico. La fe es algo que me une con el cielo. ¿Está bien? Así que cualquiera de nosotros puede vivir en fe. Jesús no vivió en fe 3 años y medio de su ministerio. Jesús vivió en fe toda su vida. Toda la vida de Jesús fue una vida de fe. Y cada uno de nosotros puede vivir en fe. Hermano Jaime, cada uno de nosotros. En lo que estemos. A mí me habían hecho entender que vivir en fe era otra cosa. Pero cuando leí todo esto y entendí esto, me di cuenta que yo podía vivir en fe en mi vida diaria. Porque la fe me une con el cielo y llego a ser uno con él. Y Jesús en el campamento vivió en fe por 33 años. Y Jesús fue al atrio, a la cruz, y vivió en fe. Así que la justificación por la fe me muestra a Jesús viviendo como hombre 33 años y muriendo en la cruz del Calvario. ¿Cómo vivió Jesús en fe? En intimidad con su Padre. Vamos a tomar un ejemplo de cómo fue que Jesús vivió acá en el campamento en fe. ¿Cómo vivió Jesús en fe? A ver, acompáñenme ustedes. Vamos a leer San Juan, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 30. Porque en Juan 5:30 me habla de la fe. Y no me habla de cualquier fe, me habla de la fe de Jesús. Me habla de esa fe que dice Apocalipsis 14:12 que debe tener el pueblo de Dios para los últimos días. Así que Juan capítulo 5, versículo 30 nos dice lo siguiente, hablando de qué es fe. Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Así que, ¿cómo vivió Jesús en fe? ¿Hacía Jesús su voluntad? Perdón. Jesús ni hacía su voluntad ni buscaba su voluntad. Jesús hacía la voluntad del Padre. Así que este tiempo, estos 33 años que Jesús vivió en medio del campamento, como uno de nosotros, cada día se levantaba y le decía, Padre, ¿qué quieres que yo haga hoy? Y el Padre le susurraba al oído y le decía, hijo, hoy se va a hacer esto y esto. Y el hijo inclinaba su cabeza y decía, así sea. ¿Vivimos nosotros en fe? Porque el pueblo apocalíptico dice que esa es la fe que va a tener. Dice que el pueblo del Apocalipsis tiene la fe de Jesús. Así que en la fe de Jesús nadie obra por sí mismo. Todos le preguntan al Padre y le dicen, ¿qué quieres que yo haga hoy? Y si cada ser humano le pregunta a Dios, Dios le va a responder. En la Iglesia Católica, en el Vaticano, enseñan algo. En el Concilio de Nicea, en el año 325, el primero que proclamó, o se proclamó como puente entre Dios y los hombres, fue Constantino. Y ese fue el título que se le dio al primer obispo de Roma, cuando en el Concilio de Nicea se eligió el primer obispo de Roma. No se llamaban papas, se le dio por primera vez el nombre de obispo de Roma. Y se declaró que el obispo de Roma era el Pontificis Maximus, el puente máximo entre Dios y el hombre. Así que enseñaron que para poder llegar a Dios,
primero hay que ir al obispo de Roma. La gente sale de la Iglesia Católica, pero se trae esa creencia al hombro. Y cuando llega a las iglesias evangélicas o adventistas o cualquier iglesia o cualquier congregación como estas, tiene la tendencia de que quiere tener el puente. Y si tiene un problema le pregunta primero al pastor o al dirigente o al anciano. Yo no quiero ser puente de nadie. Mi esposa algunas veces me ha preguntado, mi amor, ¿usted qué cree que debo hacer en esto y esto? Y yo le he dicho muchas veces, mi amor, yo le puedo explicar la doctrina. El Señor me ha dado la capacidad de poder hacerlo. Pero yo no le puedo decir qué tiene usted que hacer en relación con Dios, porque yo no le puedo quitar el puesto a Dios. Solamente Dios le puede decir a usted qué debe hacer y debe relacionarse con Él para que sea Él quien le diga eso. Pero hoy los líderes religiosos, en grupos, en iglesias, todo el mundo quiere preguntarle al hombre y quiere depender del hombre. Y Jesús está esperando que vayamos a Él, porque Él es el único puente para llegar al Padre. Así que el Señor a esto le llamó justicia, ¿qué? Imputada. Pero luego el Señor me habla de otro principio. Este primer principio se cumplió todo en la vida de Jesús en la tierra, viviendo en el campamento y muriendo en la cruz. Se cumple la justicia imputada, la primer parte del santuario. Pero luego el Señor dice que subió al lugar santo. Y luego pasó al lugar, y tenemos que entender este otro principio a la luz del santuario, la justicia impartida. Porque si yo entiendo la justicia imputada y no entiendo la justicia impartida, voy a ser un derrotado toda mi vida. Así que necesito comprender lo que Jesús hizo acá. Aquí Jesús muere por mí, vive por mí, derrota a Satanás en su propio terreno como hombre aferrado del Padre, y cada día Jesús dice que recibía, dice la sierva del Señor, que Jesús recibía una porción del Espíritu del Padre para ese día. No para el otro día, para ese día. Y cada día Jesús vivía en una experiencia con su Padre. Y era dotado del Espíritu del Padre, y así Jesús jamás Satanás lo derrotó. Y si ustedes y yo vivimos en esa misma experiencia, no vamos a ser derrotados. Así vivió Jesús y lo cumplió en la parte del atrio y el campamento. Pero ahora Jesús pasó al lugar santo, y si yo no entiendo lo que Jesús está haciendo en el lugar santo y en el lugar santísimo, voy a ser un derrotado. Y Satanás está feliz, dice el libro de Primeros Escritos, de que Satanás está feliz de que la gente ahora entienda esto, porque esto ya pasó. Y todo el mundo acepta esto. Y en el mundo evangélico todo el mundo acepta esto. Todo el mundo quiere el perdón. Todo el mundo quiere la reconciliación. Todo el mundo quiere la aceptación. Y todo el mundo dice, yo acepto la sangre de Jesús como expiación por mis pecados. Todo el mundo lo acepta. Todo el mundo quiere eso. Pero a menos que entendamos, miren algo interesante. Primeros Escritos dice que Satanás está contento y alegre de que la gente crea en Jesús, acepte su sangre y aún se bautice. Oiga, ¿y por qué Satanás está feliz de eso? Bueno, Satanás está feliz de eso porque Satanás quiere mantenerme solamente aquí, en la justicia ¿qué? Imputada. Porque Satanás sabe que si yo entiendo esto, pero no entiendo esto, voy a ser un fracasado espiritual. Y yo necesito entender qué es la justicia impartida, porque la justicia impartida se ve en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y vamos a ver qué es eso de justicia impartida. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Jesús aquí entregó su cuerpo, pero que después que Jesús entregó su vida, 33 años viviendo en victoria sobre el pecado, luego entrega su sangre en ofrenda por mí como expiación? Pero antes de entregar esto acá en la tierra, en el cielo dice que Jesús, y vamos a leer los pasajes, dice que Jesús se despojó de su divinidad para luego que Él subiera, pudiera entregarme desde el santuario
esa divinidad para que yo pueda encontrar la victoria sobre mis defectos de carácter. Y ese es el plan de la salvación. Así que si nosotros entendemos justicia imputada, pero no entendemos justicia impartida, y no entendemos que el Espíritu de Cristo fue dado en sacrificio también para que usted y yo podamos ser vencedores, Satanás no quiere que entendamos eso. Él quiere que quedemos en la justicia imputada. Y él creó una doctrina especial para que el mundo viva solo en la justicia imputada y no entienda la justicia impartida. Pero cuando entendemos la justicia impartida, entendemos cómo hay que pelear con el diablo. En la justicia impartida de Dios, nosotros tenemos que entrar en una relación de intimidad con Él, de confianza y de dependencia. Y esa relación, confianza y dependencia en Dios nos llevan a tener una relación especial con nuestro prójimo. Por eso Jesús participó de esto. Jesús participó de la justicia imputada y de la justicia impartida. Primera de Timoteo, que dice que Dios fue manifestado en ¿qué? Y justificado. Jesús tuvo que ser justificado también. Y tuvo que ser justificado a través de esto. Y Jesús recibió desde el cielo la justicia impartida del Padre. El Padre le daba su Espíritu cada día. Y Él por eso dijo: ejemplo os he dado para que, como yo hice, vosotros también hagáis. Pero dijo algo interesante. Dijo: si yo no me voy, el Consolador no puede. Así que Jesús dejó su divinidad, se la entregó al Padre. Filipenses 2:5. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué es eso de despojarse a sí mismo? Entregó su divinidad. Porque no me está diciendo que Cristo se despojó a sí mismo en la tierra. Me está diciendo que se despojó a sí mismo. ¿Están entendiendo eso? Así que Jesús le entregó su divinidad al Padre. Y le dijo: Padre, esta es la garantía para aquellos por los que voy a morir. Y cuando yo vuelva a subir, voy a retomar mi divinidad para entregárselo a ellos. El cielo tiene algo, hermanos: amor abnegado. Todo lo que hay en Jesús ha sido para entregarlo por el hombre. ¡Qué hermoso! No entregó solamente su cuerpo. El mismo Dios del cielo se despojó de su divinidad para dárnosla a nosotros, para que encontremos victoria sobre el pecado. Hermanos, en esta experiencia yo acepto el sacrificio, la sangre, pero aquí acepto que Él me entrega su espíritu para ser victorioso sobre el pecado. Y si no recibo ese espíritu, voy a recibir otro espíritu. Y van a mirar ahora por qué Satanás odia tanto este mensaje. Y utilizó el cuerno pequeño. El atentado del cuerno pequeño en la Edad Media del papado fue contra este mensaje del santuario, de la justicia impartida. Ya no atentó contra la justicia imputada, porque la justicia imputada ya había sido ¿qué? Ya había sido dada. Cuando Jesús murió nos imputó su justicia. Así que Satanás ya no tiene problemas con la justicia imputada. El mundo cristiano acepta la justicia imputada. El problema de Satanás es con la justicia impartida, porque es en la justicia impartida donde soy perfeccionado. Y en la Edad Media el cuerno pequeño hizo algo interesante. Daniel 8:11 al 12. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y quitó el continuo. La palabra sacrificio en el original está agregada. Y el lugar en estas Biblias está agregada, en el original no existe. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de los pecados le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Así que el cuerno pequeño centró todas sus fuerzas en la Edad Media contra el mensaje de la justificación por fe,
porque no quería que la gente entendiera que a través del Espíritu de Cristo en la justicia impartida nosotros podemos alcanzar victoria sobre el pecado. Y por eso dejó al mundo por 1260 años en la oscuridad. Y hoy día esto no está muy diferente. La historia se está repitiendo. Después que Jesús murió, ¿a dónde subió? ¿Lugar santo o lugar santísimo? Ahora yo les pregunto, esa gráfica está exactamente en el lugar donde debe estar y como voy dirigido. Entrando al lugar santo, a mano derecha, ¿qué encontramos? A mano derecha, la mesa de los panes de la proposición. ¿Y frente qué encontramos? El candelabro de los 7 brazos, ¿cierto? ¿Saben por qué está esta mesa acá? ¿De qué material era esta mesa? Era de madera de acacia y estaba recubierta ¿de qué? ¿A quién representa esa mesa? Tenía 12 panes. ¿A quién representa esta mesita? Tiene madera y tiene oro. Representa a Cristo y su doble naturaleza, humano y divino. Pero luego encontramos el candelabro de oro, y el candelabro de oro es hecho de una sola pieza y en oro puro. Y tenía una característica especial. Dentro del candelabro estaba lleno de... Y ese aceite no dejaba de alumbrar nunca. Era el que le daba la luz a todo el santuario. Y Jesús dijo que cuando Él subiera, se iba a sentar a la derecha del Padre. ¿Están entendiendo qué representa la mesa? ¿Y qué representa el candelabro? Él dijo que iba a sentarse a la diestra de Dios Padre. Es decir, que el candelabro representa a nuestro Padre Celestial y la mesa representa a su Hijo Jesús. Por eso el candelabro es de oro puro y es de una sola pieza. El aceite, ¿con qué lo hemos identificado en toda la Biblia, a través de la Biblia? ¿Está independiente del candelabro o es parte del candelabro del aceite? Eso es importante que lo entendamos, porque más adelante vamos a ver por qué. Dice, hablando acerca del cuerno pequeño, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, 1260 años de supremacía papal, de engaño, donde el mundo estuvo sumido en la oscuridad. No entendían justicia impartida, porque Satanás quería velar el santuario celestial de la vista del mundo, porque si la gente entendía lo que estaba pasando en el santuario celestial, iba a despertar. Y nosotros vamos a entender lo que pasa en el santuario celestial. El libro de San Alfonso de Ligorio y la dignidad de los deberes del sacerdote, página 3436, dice lo siguiente, hablando del cuerno pequeño y de toda la obra que hizo en la Edad Media, porque recuerden que Daniel 8 nos dice que se engrandeció, 8:9, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el norte, hacia el sur y hacia la tierra gloriosa, y dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos del cielo y echó por tierra parte de las estrellas del cielo, es decir, de los ángeles. Vamos a ver si eso se cumplió en la Edad Media. La ley canónica 870 dice, en el confesionario, el ministro tiene el poder de perdonar todos los crímenes que se han cometido después del bautismo. El perdón de un solo pecado requiere toda la omnipotencia de Dios, pero lo que solo Dios puede hacer por medio de su omnipotencia, lo puede hacer también el sacerdote. Cuando dice, ego ti absolvo, en verdad no es exagerado decir que en virtud de su supremo oficio, los sacerdotes son otros dioses. Así que en la Edad Media, el papado, Satanás, a través del romanismo, colocó puentes para que la gente no pudiera acceder al santuario celestial. ¿Está bien? Vean lo que dice esta enciclopedia católica. Él es el gobernante absoluto, hablando del Papa, el fundador de los dogmas, el autor y juez de los concilios, el gobernante universal de la verdad, el árbitro del mundo,
el juez supremo en el cielo y tierra, el juez de todos, quien no puede ser juzgado por nadie, es Dios mismo en la tierra. En la cuarta sesión del quinto concilio de Letrán, una homilía fue dirigida al Papa con las siguientes palabras: oh Padre Santísimo, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro médico, tú eres nuestro director, tú eres el labrador, finalmente tú eres nuestro Dios aquí en la tierra. ¿Cómo les parece? Dice Daniel que este cuerno pequeño se iba a levantar aún contra los ángeles y contra el príncipe de los ejércitos del cielo. Miremos a ver si no se cumplió esto. El sacerdote habla, mire lo que escribe el Vaticano. Estos son libros de ellos. El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote. Así que ellos dicen, pero eso es bien importante que lo entendamos, porque ahorita vamos a ver algo interesante, porque tal vez hemos participado por años de una doctrina romana. Ellos dicen que cuando ellos levantan la hostia, que es la representación del sol, por eso es redonda, y a eso se le llama en el catolicismo la transustanciación, que ellos creen que literalmente Cristo desciende a esa hostia y cuando la parten, realmente están sacrificando nuevamente al Hijo de Dios. Ellos creen literalmente eso. Y por eso dicen que el sacerdote habla y Cristo en humildad desciende hasta la hostia y obedece. Por eso que Apocalipsis 13 dice que la bestia tiene nombres de ¿qué? De blasfemia. Se engrandecerá contra el ejército de los cielos. Enciclopedia Católica, tomo 3, página 139, artículo Papa. La autoridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las cosas terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ¿qué? Ángeles. Pues es mayor que ellos. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles cerrasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Por eso dice Daniel 8:10 que se levantó contra el ejército ¿de qué? Del cielo. León, este Papa dice, en una encíclica del 20 de junio de 1894 afirmó: nosotros ocupamos sobre la tierra el lugar de Dios omnipotente. Y les voy a decir algo. Cuando ustedes entiendan la doctrina que vamos a hablar esta noche, van a entender que finalmente el mundo protestante está obedeciendo al Papa. Lo está haciendo. Jesús dijo algo interesante. Y olvidé decirles el título del tema de hoy. Es la escalera de Dios versus la escalera de Satanás. Así que Jesús dijo algo interesante. Está en Génesis 28. Jesús dijo: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces soñó, y aquí una escalera puesta en la tierra, cuya parte superior, la de arriba, alcanzaba ¿qué? El cielo. He aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Así que Jacob tuvo un sueño. El Señor le dio una visión, pero esa visión que le dio a Jacob es para nosotros, es para los últimos días. Porque Jacob entendió lo que nosotros no entendemos. Nosotros pensamos que entendemos más que Jacob. Jacob entendió cosas que nosotros no entendemos y que la mayoría del mundo cristiano no entiende. Jacob entendió que el único puente o la única escalera para llegar al Padre se llama Jesucristo. Amén. Eso entendió Jacob.
Jesús lo ratificó. En Juan 1:51, Jesús, en un diálogo con Natanael, le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de él. Así que esa escalera que vio Jacob, ¿quién era? ¿Quién era esa escalera? Era Jesús. Esa escalera que vio Jacob era el Señor Jesús. Esa escalera representaba al mismo Cristo que une la tierra. Y recuerdan que leímos en el Espíritu de Profecía que dice que la fe nos une ¿con quién? Con el cielo. Pero ¿cuál fe es la que nos une con el cielo? La fe de Jesús. Y Apocalipsis 14:12 dice que ustedes y yo tenemos que tener esa fe de Jesús. Pero con la falsa doctrina de Roma es imposible que tengamos esa fe de Jesús. Así que vamos a hablar de ello un poco. Es la escalera de Jesús. Vean este pasaje interesante de la Escritura. Juan 14:6. Vean lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, y piensen cuando piensan en este pasaje, cuando leen este pasaje, lean este pasaje pensando en justicia impartida. ¿Pensando en qué? En ese espíritu que nos es impartido para vencer nuestros pecados. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, hay algo interesante que nosotros debemos entender. Yo ahorita estoy trabajando con un ministerio que se llama Juan 17:3. Y algunos hermanos me han preguntado, ¿se cambió de ministerio? Y yo les digo, yo no me cambié de ministerio porque yo le trabajo es al Señor. Estoy trabajando en el ministerio de Juan 17:3, pero para el Señor. Porque el ministerio de Jesús, sin importar dónde esté, siempre va a ser Él, el mismo. Y en el ministerio de Jesús hay que tener algo claro. A las personas no se pueden llevar a que nos contemplen a nosotros, a que contemplen un movimiento o a sus dirigentes. A las personas hay que llevarlas a contemplar a Jesús. Porque Él es la única escalera entre Dios y los hombres. Y hoy en día la gente está preocupada preguntándole a los hombres. A mí mis hijos a veces me preguntan cosas y yo les digo, pregúntele a Jesús. Porque yo me puedo equivocar. Es más, yo no creo que sea sabio. Pero Jesús jamás se va a equivocar. Y si ustedes le preguntan, Él les va a responder. Porque eso es el plan de la salvación. Y yo no puedo quitarle el lugar a Dios. No puedo convertirme en otro puente como el Papa. Y cuídense de eso, hermanos. Porque hay un deseo tremendo en todos estos grupos, en el adventismo tradicional, de llevar al hombre ante el hombre. Y eso tiene que terminar. Hay que llevar a la gente a Jesús. Hay que llevar a la gente a que se conecte y se relacione con Jesús. Y si pasa eso, hermanos, ya hemos cumplido la función. La función nuestra no es traer a la gente hacia nosotros. Es tomar a un discípulo y entregárselo a los pies de Jesús. Enseñarlo a través de la fe a cómo relacionarse con Él. Este pasaje es bien interesante. Y vino, piensen en justicia ¿qué? Impartida. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estabais cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu. Oiga, ¿por cuál Espíritu es que tenemos entrada al Padre? Porque es por un mismo Espíritu. ¿Pero cuál es ese Espíritu? El Espíritu de Cristo. No se puede recibir otro Espíritu. Y ese Espíritu de Cristo nos es impartido desde el santuario celestial. Y el atentado del cuerno pequeño en este tiempo también es para que la gente no entienda lo que está pasando en el santuario celestial. Y para eso él ideó una doctrina para que la gente no comprenda eso. Gálatas 4:4-7 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley.
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? ¿El espíritu de quién? De su Hijo. Así que la Biblia no me dice que hay un tercer espíritu. La Biblia me dice que lo que el Padre envía es el espíritu del que se despojó Cristo, según Filipenses 2:5, antes de venir a esta tierra, y dice que desde el cielo Él me imparte ese espíritu. Me dice que Cristo intercede ante el Padre en el santuario y le dice: Padre, dame tu espíritu. Y ustedes lean Primeros Escritos, páginas 54 y 55. La sierva del Señor dice que los hijos de Dios están clamando y dicen: Padre, danos tu espíritu. Y dice que el Padre le entrega el espíritu a Cristo y Cristo nos lo imparte a nosotros. Y por eso Cristo dijo: es necesario que yo porque si yo no me voy, el Consolador no puede venir. Porque Él iba a retomar su divinidad para entregarse como ofrenda también por nosotros. En la cruz nos reconcilió, en el santuario nos perfecciona. Si recibimos la justificación en la justicia imputada, pero no recibimos la perfección, estamos perdidos. Porque aquí hay santificación, aquí solamente hay reconciliación, pero aquí hay santificación a través del Espíritu de Cristo. Y me dice Gálatas 4:4 al 7, que por cuanto sois hijos, vamos a leerlo de nuevo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Saben ustedes por qué recibimos la adopción de hijos? Porque cuando recibimos el Espíritu de Cristo enviado por el Padre, entonces el Padre nos mira y dice: ah, ya no hay un pecador ahí, es el Espíritu de mi Hijo, y entonces me adopta como su Hijo. Y por eso dice que recibimos la adopción ¿de qué? Porque el Hijo se despojó de su Espíritu para que yo pueda ser constituido hijo de Dios también. ¿Qué sacrificio, sí o no? Es imposible de entender. Uno no entiende en esta carne eso. Filipenses 2:5, ya lo leímos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad. Asimismo, no en la tierra, en el cielo, se dio como ofrenda por nosotros. Entregó su divinidad por nosotros. Porque de nada sirve la justicia imputada si no entendemos la justicia impartida, hermanos. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el despojo no fue aquí, el despojo fue allá. La gente piensa que el amor abnegado de Cristo se vio en la cruz. El amor más abnegado de Cristo se vio en el cielo. En el cielo hizo todo por nosotros. Y en la tierra vino a culminarlo. El apóstol Pedro nos lo explica de la siguiente manera. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿De qué? Es decir, que a través del Espíritu del Hijo de Dios, yo llego a ser participante de la divinidad de Dios. Y es en esa divinidad que puedo llegar a ser santo. Yo nunca entendí el pasaje de Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y yo me maté la cabeza muchos años y dije, pero ¿esto cómo es? Y con hartos defectos, mal geniado, impaciente, orgulloso. Yo decía, pero esto, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque esto es imposible.
Pero cuando entendí la justificación por fe y exactamente la obra de Cristo en el santuario a través de la justicia impartida, y entendí que a través del Espíritu de Cristo soy constituido hijo de Dios, entonces empecé a entender por qué seguía siendo el mismo y no había cambiado por años. Y cuando leí este pasaje de Salmo 101:2, esto me llenó de mucha alegría y pude entender Mateo 5:48. Escuchen esto. Entenderé el camino de la perfección. ¿Cuándo? Cuando vengas a mí. Oye, hermanos, miren que el Señor está dando la solución para poder encontrar la perfección, justicia impartida. Pero dice que solamente voy a entender el camino de la perfección cuando el Espíritu de Cristo vive en mí. Voy a ser perfecto. Porque no soy yo quien lo hace a través de las obras de la ley, sino que el Espíritu de Cristo que mora en mí me lleva cautivo a la obediencia en amor. Amén. Quiero que leamos este pasaje porque aquí va a empezar lo pesado. Manuscrito 1, 24 de febrero de 1915 y lo leímos anoche y dijimos que lo íbamos a volver a leer. Estoy encargada de decirle a nuestro pueblo que no percibe que Satanás tiene preparada artimaña tras artimaña en la manera que ellos no lo esperan. Las agencias satánicas inventarán formas para transformar a los santos en pecadores. Oiga, ¿cómo se puede convertir a los santos en pecadores? A través de las falsas doctrinas. Quiere decirles que se realizarán grandes cambios cuando yo sea llamada al descanso. No sé cuándo sea llamada. Por lo que deseo advertirles a todos sobre los engaños del maligno. Quiero que el pueblo sepa que les advertí antes de mi muerte. La sierva del Señor dijo que después de que ella muriera, iban a haber cambios terribles dentro de este pueblo adventista. Y iban a hacer cambios que iban a convertir a los santos en pecadores. De manera inconsciente. Vamos a seguir leyendo. El Salvador predijo que en los últimos días aparecerán falsos profetas que arrastrarán a discípulos tras sí. Y escuchen esto. Y también, este mensaje no es para el mundo, es para la iglesia, porque recuerden que los testimonios son para la iglesia. Y también que los que en ese tiempo de peligro debieran permanecer fieles a la verdad que está especificada en el libro de Apocalipsis, tendrán que ¿qué? ¿Con qué iban a tener que enfrentarse? Con errores doctrinales tan ¿qué? Sutiles, que de ser posible engañarían a los mismos escogidos. Así que en este tiempo iban a haber errores doctrinales, pero no tipo de errores doctrinales fáciles de identificar. Muy difíciles, porque iban a ser como sutiles. ¿Qué es algo sutil? No se percibe muy bien, ¿sí o no? Vean lo que sigue diciendo. Hablando de una falsa reforma dentro de la organización adventista, dice: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. La organización existente no es la organización que Dios levantó. Quiero decirles que la organización que hay la están manejando los jesuitas. Personalmente creo que Ted Wilson es un jesuita y otros. Y lo digo ¿por qué? Porque opera de la misma manera que operan los jesuitas. Los jesuitas se introducen siempre tratando de llevar a cabo reformas, pero de manera sutil hacen todo lo contrario. Alianzas con la política y con la imagen de la bestia. Así que iba a empezarse un proceso, se iban a renunciar a las doctrinas que están en pie como columnas de nuestra fe, y se iba a empezar un proceso de ¿qué? Reorganización. Sigue diciendo, si se efectuara esta reforma, es decir, esa reorganización, ¿qué resultaría?
Y ella dice si se efectuara, porque ella murió y cuando murió todavía apenas estaba percibiendo. El Señor le estaba mostrando. Si ella viviera en estos días, esa pobre viejita se muere otra vez. ¿Qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían ¿qué? Descartados. Oigan, hermanos, los principios de la verdad serían descartados. Pero miren esto, escuchen esto. Sería cambiada nuestra Religión. hermanos, nuestra religión iba a ser cambiada. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como Error. tremendo todo esto, hermanos. Hermanos, el Señor no nos dejó ciegos para que nosotros no seamos engañados. Él nos dio luz en cuanto a lo que está pasando. Se establecería una nueva y se escribirían libros de una nueva orientación. Yo quiero empezar a hablar un poquito de lo que Elena de White considera que es el Espíritu Santo. En el libro de la Educación, página 128, y quiero que de aquí en adelante ustedes tengan en cuenta los pasajes. ¿Por qué? Hay una doctrina que es la doctrina, y lo vamos a leer de la misma enciclopedia católica, es la doctrina madre de la Iglesia Católica y es la doctrina de la Trinidad. Esa es la doctrina central de ellos. Ellos mismos lo reconocen y ahorita a través de simbología masónica, porque escuchen algo, el Vaticano es la principal sociedad secreta que hay. Nosotros pensamos que las sociedades secretas son los Illuminati, los Skull and Boys y algunas otras sociedades, pero el Vaticano es la más grande sociedad secreta de ocultismo existente. Así que ellos también a través de símbolos nos dicen cuáles son sus doctrinas y vamos a mirar algo de ello. Bueno, ya miramos que Jesús es la escalera que conduce ¿a quién? Al Padre. Y Roma creó una doctrina que es la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque al Roma crear la doctrina de la Trinidad e inventar un tercer Dios, hay algo que destruye el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Si usted y yo creemos que hay una tercera persona a la cual se le llama Espíritu Santo y que es independiente del Padre y del Hijo como persona, entonces el ministerio de Cristo en el lugar santo y santísimo no tiene sentido. ¿Están entendiendo? Porque Cristo murió y murió para subir al santuario y desde allá impartirme su divinidad. Pero si yo entiendo que hay un tercero, entonces, ¿por qué es que Jesús está intercediendo ante el Padre? Primeros Escritos, páginas 54 y 55, dice que está intercediendo para que el Padre le entregue el Espíritu y Él nos lo da a nosotros. Y Gálatas 4:6 dice que por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. No dice que envió un tercero, dice que es el mismo Espíritu de su Hijo. Quiero que miremos esto, porque es bien interesante, hermanos. La grandeza de Dios, libro de la Educación, página 126, y tengamos en cuenta las fechas, porque muchos adventistas que defienden la Trinidad, de pronto muchos sinceros, yo de paso he estudiado con muchos hermanos que han defendido la Trinidad por muchos años, en algunos momentos tal vez no han aceptado el mensaje, pero después el Señor los toca. Así que el hecho de que una persona en un momento no acepte no quiere decir que la vamos a rechazar o no. La obra es del Señor y Él es quien toca los corazones, nada más. Entonces, dice aquí, la grandeza de Dios nos es incomprensible. Jehová tiene en el cielo su trono. Y cita Elena de White, Salmos 11:4. Sin embargo, es omnipresente mediante su Espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en ellas. Así que Elena de White nunca creyó en una tercera persona. Jamás. Hay algunos que dicen, sí, líderes adventistas, es que ella antes no creía en la Trinidad, pero después de cierto tiempo empezó a creer en la Trinidad. Vamos a mirar las fechas para ver si eso es cierto. Primero, ¿esto cuándo se escribió? 1903. O sea que poco antes de su muerte y todavía... Ajá. Pero ahora vamos a ver qué creía el esposo, porque eso es importante. Pastor de la iglesia adventista, uno de los hombres que estuvo ahí siempre trabajando en la obra, Jaime White. Miren lo que escribió él acerca de la Trinidad.
Y lo escribió, y esto es importante que ustedes lo entiendan. ¿Qué era esto? La Rivian Herald, ¿qué era? Revista Herald. Era la revista oficial de la iglesia adventista. Así que perdón, aquí no podía escribir cualquiera. No es que una persona llegaba y decía, yo quiero escribir un artículo. Siga. No. Los pioneros eran celosos con eso. Así que quien escribía un artículo para la Rivian Herald era porque era una persona que era recomendada por la iglesia. Y esto fue escrito en 1854. Y por eso la sierva del Señor dice que cuando leamos sus escritos debemos tener en cuenta la fecha, el lugar y a quién van dirigidos. Como errores fundamentales, escribió Jaime White en la Rivian Herald, como errores fundamentales podríamos clasificar junto al falso día de reposo otros errores que los protestantes han traído de la iglesia Católica. como lo son el bautismo por aspersión, ¿qué más? La Trinidad. La Trinidad, la inmortalidad del alma y el infierno eterno. Y Jaime White habla de y clasifica la Trinidad junto con el descanso dominical, el bautismo por aspersión y la inmortalidad del alma y el infierno eterno. La masa de creyentes quienes sostienen estos errores fundamentales lo hacen sin duda ignorantemente, pero ¿pueden estos errores ser llevados por la Iglesia de Cristo hasta que las escenas finales del juicio estallen sobre el mundo? Pensamos que no. Jaime White. Luego vuelve a escribir Jaime White en 1877. Esto es menos de 4 años antes de su... O sea que Jaime White murió creyendo en esto. Escuchen lo que él declaró. Pablo afirma del Hijo de Dios que tenía la forma de Dios y que era igual a Dios. Está citando Filipenses. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y cita Filipenses 2:6. La inexplicable Trinidad que hace la deidad 3 en 1 y 1 en 3 es lo suficientemente mala, pero el unitarismo extremo que hace a Cristo inferior que al Padre es aún peor. Dijo Dios a un inferior, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así que tenemos algo claro en esto que escribió Jaime White en la Rivian Herald, y es que primero no creía en la Trinidad, ¿sí o no? Pero tampoco creía en el unitarismo, la doctrina pentecostal. Creía en el Padre y creía en El Hijo. Ya vamos leyendo 2 citas de Jaime White. ¿Saben quién es este hombre? José Bates. Y quiero decirles que este hombre vendió todo lo que tenía, su barquito, y se dedicó a la obra del Señor. Tremendo ejemplo. Escuchen lo que dice José Bates. Mis padres eran miembros de la iglesia congregacional y ansiosamente esperaron que también nos uniéramos con ellos, pero ellos abrazaron algunos puntos en su fe que no podía entender. Nombraré solamente 2, su modo de bautismo y la doctrina de la Trinidad. Tremendo. Jaime White nuevamente escribe en la Rivian Herald en 1856: el misterio de la iniquidad comenzó a trabajar en la iglesia en los días de Pablo. Esto finalmente eliminó la simplicidad del evangelio y corrompió la doctrina de Cristo. Y la iglesia entró en el desierto. Martín Lutero y otros reformadores se levantaron con la fuerza de Dios y con la palabra y el espíritu hicieron grandes pasos en la reforma. El mayor error que podemos encontrar en la reforma es que los reformadores dejaron de reformar. Si ellos hubieran continuado avanzando hasta eliminar toda huella del papado, como la inmortalidad del alma, el bautismo por aspersión, la Trinidad y la observancia del domingo, las iglesias estarían ahora libres de sus errores antibíblicos. Tremendo lo que escribió en la Rivian Herald. ¿Saben quién es este hombre? Longonburg. No tiene. Fue secretario de la Asociación General, así que no era cualquiera. Fue secretario de la Asociación General.
Así que esto me dice que la Asociación General en el tiempo de Elena de White no era trinitaria. Esta doctrina de la Trinidad fue traída a la iglesia al mismo tiempo que se empezaba a adorar imágenes, a observar el día del, pero es la misma doctrina babilónica ¿Cómo así que la doctrina de la Trinidad es la misma doctrina babilónica, pero está qué? ¿Qué está haciendo Satanás? Miren lo que hizo el diablo. Vamos a hablar aquí con lo que estos son los tres dioses egipcios en Egipto, ¿no? La Trinidad pagana en Egipto. Y ahí está la diosa Isis, el dios Osiris y el dios Horus. Entonces aquí encontramos al cabeza de halcón, se le conocía como Horus. Acá encontramos a Osiris, el dios masculino, y encontramos a Isis, la diosa madre. Los egipcios adoptaron todo esto, igual que los griegos, igual que los persas, de Babilonia, porque en Babilonia se adoraba a la diosa madre, Ashtarot, se adoraba a Baal y se adoraba también a Tamuz, del cual hablamos en Ezequiel 8, que dice que el pueblo de Israel cayó en adoración a Tamuz y a esta Trinidad. Así que los babilonios le heredaron toda esta doctrina a todos los reinos, los griegos, los persas y los romanos, a la Roma imperial. ¿Está bien? Con diferentes nombres. Entre los romanos, Júpiter, Juno y Jano. ¿Ve? Entre los griegos, entonces también tenían su trinidad, Zeus, Hera y Apolo. Pero es la misma doctrina babilónica. Cuando Dios confundió las lenguas en Génesis 11, ya esa doctrina estaba establecida entre el pueblo que estaba construyendo la Torre de Babel. Y cuando se esparcieron y fueron a habitar en diferentes naciones, cada uno llevó en su lengua esa misma doctrina. Y lo único que hicieron fue cambiarle sus nombres. Por eso en las diferentes naciones los encontramos a esos dioses con diferentes nombres. Pero este hombre, Longonburg, secretario de la Asociación General, me dice que esa doctrina de la Trinidad en el cristianismo es la misma doctrina babilónica, pero que está remodelada. O sea, que Satanás la adecuó para el cristianismo. Y entonces Satanás lo que hizo fue colocar al Padre ejerciendo un rol allá sentado en un trono, dando órdenes y castigando. Al Hijo ejerciendo el rol de Hijo, viniendo a morir. Y el Espíritu Santo viniendo a transformarnos. ¿Me están entendiendo? Y cuando creemos en la doctrina de la Trinidad, la obra del Padre y del Hijo en el santuario no tienen sentido. Tenemos que descartarlos, no están haciendo nada. Y la intercesión de Cristo ante el Padre en el santuario celestial no tiene sentido. ¿Están entendiendo, hermanos? Esto es tremendo. Vean lo que sigue diciendo. Remodelada. Wagoner. ¿Saben quién es este hombre? Que escribió la justificación por fe, o la justificación por fe viene de Génesis. Más bien el que el Señor utilizó en 1888 para recordar la justificación por fe en el pueblo adventista. Como anteriormente remarcado, el gran error de los trinitarios es que ellos creen que negando la Trinidad están negando la divinidad de Cristo. ¿Me están entendiendo? Solamente ven dos extremos, entre los cuales está la verdad, y toman cada expresión que se refiere a la preexistencia de Cristo como pruebas de la Trinidad. Las Escrituras abundantemente enseñan la preexistencia de Cristo y su divinidad, pero es completamente silenciosa en cuanto a una Trinidad. Eso creía este hombre. Y luego este hombre, John N. Andrews. ¿Saben quién era John N. Andrews? Y escribió en la Rivian Herald también, y fue el primer evangelista y tal vez el evangelista más grande que ha habido en la iglesia adventista. Fue un hombre que murió por la causa de Dios, entregó todo por la causa de Dios. Y bueno, hay una universidad adventista que lleva su nombre en honor a él, ¿cierto? La Universidad de Andrews. Y este hombre escribió lo siguiente, John N. Andrews.
La doctrina de la Trinidad fue establecida en la iglesia en el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo. Esta doctrina, y escuchen esto, destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Cuando decimos que es un tercer Dios, destruimos la personalidad de Dios, porque destruimos también la personalidad de Cristo, porque los separamos a Cristo y al Padre de la obra de reconciliación en la justificación por fe, los dejamos aislados y creamos un tercer Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Y entonces el Espíritu de Cristo ya no tiene sentido en el santuario. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Las infames medidas que fueron utilizadas para forzarla sobre la iglesia, como están descritas en las páginas de la historia eclesiástica, deberían avergonzar a cada creyente de esta doctrina. ¿Saben por qué? Porque hubo un momento en que la iglesia, después del 325, fue perseguida por no creer en la Trinidad. Fue perseguida y muchos murieron por no creer en la Trinidad. Es una doctrina pagana. En base a todo esto que hemos leído, volvemos a leer Conflicto de los Siglos, página 439. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Y podemos ver que nos dice el Conflicto de los Siglos, que se dice que Babilonia es madre de las rameras y sus hijas deben simbolizar a las iglesias que se atienen a sus doctrinas y... Tremendo esto, hermano. Ya esto bastaría para que nosotros entendamos lo que está pasando en el adventismo. Y hay una cita de Elena de White, no la alcancé a bajar, la tengo en un material, pero no me alcanzó el tiempo hoy, donde dice: estamos en peligro de convertirnos en una hija de Babilonia. ¿Quién la ha leído? En una hermana de Babilonia, perdón. ¿Quién la ha leído? Estamos en peligro de convertirnos en una ¿qué? Hermana de Babilonia. Testimonios para ministros, para que quitemos la confianza del hombre. Página 494 dice: las organizaciones e instituciones, a menos que sean protegidas por el poder de Dios, actuarán a las órdenes de Satanás, para poner a los hombres bajo el dominio de los hombres, y entonces el fraude y el engaño asumirán la semejanza del celo por la verdad y por el progreso del reino de Dios. Así que el Señor dice que toda organización, toda institución o todo movimiento como este, si no tiene su mira y su fe colocada en Cristo nuestro Salvador, va a ser un instrumento del diablo. Y Satanás lo puede utilizar mejor. Vamos terminando y vamos a mirar entonces lo que la Iglesia Católica enseña en la Enciclopedia Católica acerca de la doctrina de la Trinidad. Y ella dice lo siguiente: la Trinidad es el término empleado para entender la doctrina ¿qué? Central de la religión. Ellos no dicen que el domingo es la doctrina central, ellos dicen que es la Trinidad. Y ahorita van a ver por qué. Qué interesante, porque la Trinidad es la doctrina o es la escalera que nos conduce a la adoración del sol, de Satanás. Ya lo vamos a ver a través de símbolos. Este es el logo de la Trinidad de la Iglesia Católica. De paso, el logo de la Iglesia Adventista es igual. También es un triángulo. Bueno, entonces uno pregunta: ¿y por qué el Vaticano tiene este logo para hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad? Aquí pueden ver ustedes pirámide con el ojo de un fresco del Vaticano. Aquí, ¿qué ven en el centro? Una pirámide. Vamos a ver por qué. ¿Qué ven ustedes en el confesionario de la Catedral de Milán en Italia? Una pirámide con un ojo que todo lo ve y está rodeado por un sol. Toda es simbología masónica y ocultista. Pero ellos nos están diciendo que es a través de la Trinidad que vamos a llegar a adorar
el día del sol y por ende a Satanás. Aquí podemos ver cúpula de la Catedral de Santiago en España, nuevamente, una pirámide. Y esto se ve hasta en religiones paganas, monasterio de Athos en Grecia, nuevamente. Porque eso es lo mismo en todas las religiones. Ahora uno pregunta, ¿y por qué entonces los Illuminati y todas las sectas y todas las sociedades secretas tienen esto como su ¿qué? Su símbolo, ¿cierto? Y siempre tienen acá una escalera que va ascendiendo en el triángulo, en la pirámide, se va ascendiendo hasta llegar al ojo de la iluminación que está rodeado por un sol. Porque me está diciendo que es a través de la Trinidad, que ella es la escalera que me va a conducir a la adoración del Dios Sol, el ojo de la iluminación que es Satanás. El diccionario enciclopédico Larousse nos define qué representa la pirámide. Y dice, la pirámide por su forma simboliza ¿la qué? La escalera. Oiga, la escalera que llevaba al faraón hacia Ra, el dios Sol. Así que el diccionario me está diciendo que a través de esta pirámide era que los egipcios creían de la Trinidad que tenían, que ascendían a la adoración del dios Sol. ¿Están entendiendo, hermanos? Es lo mismo, solo que Satanás lo modificó acá. Y ustedes por eso pueden ver en la iglesia romana, ustedes ven al Padre y al Hijo y el Espíritu en forma de paloma descendiendo. Y pueden leer el credo romano. Yo tengo hartas citas, pero tampoco las pude traer, donde muestran qué es lo que creen ellos acerca de la Trinidad, y es exactamente lo mismo que cree la Iglesia Adventista como organización. Así que, bien tremendo todo esto, debemos despertar. Esto es tomado de un libro de masonería y nos habla de lo que representa la pirámide. Entre los egipcios representaba a Isis, Horus y Osiris. Así que las pirámides que los egipcios hacían no era por casualidad. Es porque esas pirámides que ellos hacían representaban a Isis, a Horus y a Osiris. Esto es un libro de masonería de grado 32. Ahora dice, la pirámide tiene una estrecha relación con su significado simbólico con el triángulo. El triángulo representa a dioses paganos. Silencio, por favor, los niños. A dioses paganos. ¿Por qué es la escalera que conduce a Ra? ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba Satanás en el cielo? Luzbel. ¿Y qué quiere decir eso de Luzbel? ¿Cómo se presenta el Señor en Apocalipsis capítulo 12? Dice que hay una mujer vestida de él. Así que el Señor dice que Él es el sol de justicia que alumbra toda la tierra. Pero recuerden que Satanás siempre quiso ocupar el lugar ¿de quién? De Cristo. Así que Satanás inventó una doctrina como el día del sol, la adoración al día del sol el domingo, para que la gente a través de ese día le adorara a Él, porque Él odia a Cristo. Pero inventó una doctrina para que a través de esa doctrina, la Trinidad, en el cristianismo, se pudiera ascender a Él. Así que la Trinidad es la escalera que nos lleva a la adoración del Dios Sol, que finalmente es Satanás. Y ustedes por eso pueden ver la simbología en todas las catedrales católicas, las iglesias católicas, es un sol. Ustedes lo pueden ver en sus diferentes símbolos. Aquí lo pueden ver, adoración al sol. Y también se hacía con este símbolo que era la tonsura, los antiguos sacerdotes. Entonces, mis hermanos, yo creo que se presentaron bastantes evidencias. Y bueno, ahora nos queda orarle al Señor y pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Amén. Pero hay algo claro. Babilonia está caída y nosotros no podemos caer con ella. Y no podemos seguir creyendo en una doctrina que separa a Cristo de la obra de la redención.
Quien acepta la doctrina de la Trinidad no cree en el santuario, no puede entender la obra del santuario, porque entender la obra de Cristo en el santuario es entender que el Padre y el Hijo nos imparten el Espíritu. Amén. Y si no entendemos eso, es muy posible que Satanás sea quien imparte su Espíritu. Así que pidámosle al cielo que nos ayude y vamos a orar. Una feliz noche. En el día de mañana vamos a estudiar algo interesante, los 3 secretos de Fátima. Y vamos a ver lo que está pasando y cómo Satanás está cuadrando todo en el mundo para la aparición de él pronto. Y eso está muy cerca. Vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia, Señor. Padre, gracias por esta verdad tan hermosa que nos has dado. Pero ahora, después de recibir la palabra expresada, Señor, necesitamos la experiencia contigo, Señor, de fe. La queremos, no queremos vivir sin ti. Padre, queremos ese espíritu de tu Hijo que nos ofreces. Queremos esa justicia impartida que viene del santuario. Queremos ser vencedores de nuestros defectos de carácter. Y sabemos que solo en ti podemos lograr eso, Señor. Solo cuando vengas a nosotros entenderemos el camino de la perfección. Padre, por favor, ayúdanos para que cada vez que nos acerquemos a un hermano que cree en la Trinidad lo podamos hacer con amor, con tacto, entendiendo que también por mucho tiempo estuvimos caminando en esta doctrina equivocada, pero te amábamos, Señor. Y que todo lo que hacíamos, lo hacíamos para honra y gloria de tu nombre, aunque equivocados, Señor. Danos tu bendición, tu perdón, en el nombre de Jesús. Amén.